Muy bienvenidos al webinar Cambio Climático y Calor Extremo, la segunda edición anual de la capacitación Media Climate Accelerator Training, reconocido seminario gratuito para comunicadores hispanos de Estados Unidos que realiza Huella Cero, programa de la ONG Sachamama, junto a Climate Power en Acción. Mi nombre es Camila Mendoza, soy directora de comunicaciones de Sachamama, una organización sin fines de lucro que trabaja para impulsar una economía de energía limpia para todos, promoviendo actitudes, comportamientos y estilos de vida sostenibles. Por otra parte, saludamos y agradecemos a nuestro partner aliado en este webinar, Climate Power en Acción, un proyecto de Climate Power centrado en movilizar a los latinos sobre temas climáticos y el impacto de una economía verde. Climate Power en Acción imagina un futuro en el que la mayoría de los latinos de todo el país den prioridad al clima como un asunto de primera necesidad y comprendan que el progreso climático es esencial para el bienestar de nuestras comunidades. Hoy los expositores invitados para hablar sobre cambio climático y calor extremo son el reconocido meteorólogo John Morales, quien cuenta con más de 3 décadas de trayectoria profesional en el área, y Mauricio Rodas, líder de la iniciativa City Champions for Heat Action del Atlantic Council. Les comento que desde ahora estará abierto un chat de preguntas para que nos compartan el curso de este webinar, en el que todos obtendremos información muy valiosa sobre la relación entre cambio climático y calor extremo, y además podremos comprender de mejor forma cómo el aumento de las temperaturas intensifica las olas de calor, amenazando la salud, la infraestructura y la calidad de vida de nuestras comunidades. La primera ponencia estará liderada por John Morales, fundador y meteorólogo consultor certificado de Climate Data, que nos hablará en profundidad sobre la conexión entre cambio climático y calor extremo. Y posteriormente, en la segunda parte, Mauricio Rodas, exalcalde de Quito y profesor de la Universidad de Pensilvania, se unirá a John para hablar de calor extremo y su impacto en las comunidades. Finalmente, ambos podrán responder a sus inquietudes y compartir posibles iniciativas y soluciones para esta crisis de calor extremo que cada año cobra más de 700 vidas en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. John Morales, muy bienvenido y esperamos, por supuesto, que todos los asistentes disfruten mucho esta ponencia. Muchas gracias, Camila, y una vez más me honra estar aquí presente en esta importante misión, ¿no? De buscar la manera de que los comunicadores puedan conocer más sobre los cambios climáticos que están ocurriendo y buscar la mejor manera de comunicar esa información al público para que entonces el público se sienta, digamos, empoderado de poder exigir acción climática, que es lo más importante. Curiosamente, antes de entrar en las diapositivas que les voy a presentar, hace 37 minutos, Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, difundió un tweet en X. Se lo voy a traducir así, leído del inglés al español. En lo que va de año, las olas de calor han cobrado cientos de vidas a través del mundo. No podemos aceptar un futuro donde los ricos son protegidos en sus aires acondicionados, digamos, mientras que el resto de la humanidad eh, se tiene que enfrentar al tiempo letal, condiciones del tiempo letales. Necesitamos acción climática decisiva en estos momentos de inmediato, dice Antonio Guterres ahora en un tuit de hace 38 minutos. Bueno, vamos a pasar a lo que está ocurriendo en términos de temperaturas. Sabemos que el año 2023 pues, ha sido el año más caliente en el registro del planeta, y eso lo vamos a ver en la diapositiva que viene a continuación, para entonces presentarles lo que son las tendencias en el 2023 y lo que va del 2024. Que también desafortunadamente pinta como uno de los años más calientes en el registro histórico. Si pueden avanzar las diapositivas, se lo agradezco, porque entonces así vamos caminando aquí. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí hoy día es entender bien las causas y los efectos del calor extremo, ver los datos locales y globales,
contestar un par de preguntas y hablar de otros temas. Voy a la próxima porque se me va a acabar el tiempo. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo ocurre esto del cambio climático? Mire, el efecto invernadero, que es donde la Tierra recibe la radiación solar, la trata de emitir hacia el espacio, pero entonces algunos gases en la atmósfera atrapan parte de ese calor dentro del sistema planetario. Ese proceso estaba en balance pues por milenios. O sea, no había un desbalance en esa área y nos mantuvimos con una concentración, por ejemplo, para utilizar uno de estos gases de efecto invernadero, del dióxido de carbono, nos mantuvimos como en 280 partes por millón por muchísimo tiempo. Pero entonces esa concentración de ese gas y varios otros empezó a cambiar. Y este proceso que ustedes están viendo en pantalla también cambió. Entonces ahora lo que viene del Sol y es absorbido por el sistema planetario, no todo logra escaparse hacia el espacio y lo que estamos atrapando es lo que estamos manteniendo en el sistema planetario es más de lo que había en el pasado. Y poquito a poquito, con cada año, con cada década que pasa, va subiendo la temperatura, porque ese efecto invernadero causado por esos gases está atrapando más de ese calor en el sistema planetario. Vamos a la próxima gráfica. Eh, Esto lo voy a echar a andar. Miren la tendencia en temperatura observada desde el comienzo, digamos, ya bien adentrados en la era industrial, ¿no?, del planeta. ¿Qué ha causado esto? No las causas naturales, o sea, no es la órbita de la Tierra, no es cuánta radiación emite el Sol, no son erupciones volcánicas. O sea, si lo dejamos a las causas naturales, la temperatura terrestre del sistema planetario no estaría cambiando, estaría igual. Pero cuando sumamos las causas humanas, esta quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas metano, etcétera, pues nos ha llevado a esta situación que tenemos hoy día. Vamos al próximo gráfico. Ahí están algunos de los gases de efecto invernadero de mayor importancia. Ojo, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. Eh, pero eso pues no ha variado mucho, que si puede variar un año u otro, sí. O sea, y sabemos que la erupción del volcán en el océano Índico pues arrojó un poco más de vapor de agua a la atmósfera en este último año, pero en general, donde estamos viendo los cambios mayores es en dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, y eso está llevando a este incremento en temperaturas. Próximo gráfico, por favor. Y entonces nos encontramos aquí. Fíjense cómo ha cambiado la cosa en relación a esa base de referencia. O sea, el promedio de temperatura entre el año 1850 y 1900 es la base de este gráfico que ven aquí. Y estamos aproximadamente 1,3 grados por encima de esa base, de ese promedio, digamos, del comienzo de la era industrial. Próximo gráfico. Y casi todos los años más calientes en este registro histórico han ocurrido precisamente desde que este siglo comenzó. O sea, escoja su año en este siglo y probablemente ha sido uno de los años más cálidos a nivel mundial, incluido el 2023, que pueden ver ahí se acercó bastante al 1,5, que es lo que se ha determinado como uno de los límites, una de las metas, ¿no?, que quisiéramos lograr mantener la temperatura por debajo de esa cifra. Próximo gráfico. Que si el 2024 va a ser el año más cálido también, o sea, igual que el 2023 es el año más cálido en el registro histórico, pues hasta el momento, por lo menos hasta mayo, las cosas no andan bien. O sea, estamos también en rumbo a otro año récord de calor. Recuerden que venimos saliendo de un fenómeno del Niño, que es un fenómeno, un ciclo climático natural de corto plazo, pero que añade también al calor en la atmósfera, porque en el Océano Pacífico se calientan las aguas y eso incrementa el calor que estamos viendo. Así que saliendo de un año del Niño, aunque ya estamos en una fase neutral, el Niño ya acabó, pero aún así nos mantenemos bien calientes en cuanto a la temperatura. Próximo gráfico.
No, es el anterior, antes de entrar en este, por favor. ¿Dónde está? A ver, ahora no me acuerdo. Es este. Ok, muy bien. Mire, para los que le preguntan y los retan y les dicen, no, pero ¿qué importa? ¿Qué importa 1,2 grados? ¿Qué importa 1,4 grados? O sea, si yo estoy en la calle y la temperatura está en 32 en vez de en 30 centígrados, ¿qué me importa? O sea, estamos hablando de 88, 89 Fahrenheit versus 86. Y la persona dirá, bueno, eso a mí no me afecta mucho. Pero tienen que mirar este gráfico. Tienen que entender que cuando cambia el promedio, lo que son los extremos también cambian. Entonces, vemos en esos extremos en particular, en el lado derecho de esta curva, ven entonces cómo va aumentando la probabilidad de calor extremo, de tiempo cálido y calor extremo. Y por eso se ven estas olas de calor, por eso se ven estos calores que pues están cobrando vidas a través del planeta. Ok, al próximo gráfico entonces. Si el clima estuviese en balance, si estuviésemos bien, usted no vería un gráfico como este. O sea, usted vería que los nuevos récords de temperaturas máximas estarían balanceados por nuevos récords de temperaturas mínimas. Pero la tendencia en la mayoría de las ciudades, y estos son ciudades norteamericanas, en este caso he escogido la capital, pues es un desbalance total. O sea, se siguen estableciendo nuevos récords de temperatura caliente y casi no hay récord de temperatura fría. Próximo gráfico. Y así terminamos con olas de calor en muchas partes del mundo. El sur y suroeste de Estados Unidos, el Caribe ha tenido una terrible ola de calor, Sudamérica las ha visto, recientemente México, Centroamérica acaba de vivir una ola de calor terrible. En partes de Asia se ven con frecuencia, en Europa también. En Europa ha habido en este siglo eh, eh, olas de calor que han cobrado miles y miles de vidas en una sola ola de calor. Vamos al próximo gráfico. Y a través de una nueva rama de la ciencia que se conoce como la ciencia de atribución, o sea, que podemos atribuir los cambios que estamos viendo, las condiciones extremas del tiempo, nos estamos dando cuenta que el cambio climático está causando más días calientes. O sea, esto, por ejemplo, es un ejemplo de Miami durante la primavera. Fue una primavera muy caliente, particularmente el mes de mayo. Fue el mayo más cálido en la historia de Miami. Y cuando uno ve cómo el cambio climático impactó la probabilidad de ver temperaturas calientes, algunos días se vio impactado por un factor de 5. O sea, el cambio climático multiplicó por 5 la probabilidad de que ocurriesen temperaturas récord calientes como se vieron durante esa época. Eso atribuido al cambio climático. Próximo gráfico. Entonces, para los comunicadores es importante hacer esa conexión. ¿Ah? Y perdonen que esto esté en inglés, pero esto salió en NBC News el año pasado cuando el Caribe y Puerto Rico vivían una ola de calor terrible. Y si les traduzco lo que dice ahí, hay ciencia que va emergiendo indicando que hay una conexión con el cambio climático. La ola de calor en Puerto Rico en estos momentos se ha hecho al menos 5 veces más probable debido al cambio climático, al calentamiento global causado por la mano del hombre. Utilizando precisamente esa herramienta que les acabo de mostrar, que se llama el Climate Shift Index o CSI, de una ONG que se llama Climate Central. Vamos a la próxima. Y mire, en lugares como Miami, en lugares como Dallas y Houston y Chicago y Nueva York, y bueno, decenas de ciudades a través de Norteamérica y a través del mundo, este tema del calor urbano entonces acentúa aún más en la probabilidad de vivir condiciones peligrosas en cuanto a las temperaturas se refiere. Precisamente, hoy mismo andaba yo en un proceso de trabajar con la definición de la EPA, o sea, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. La definición del efecto de isla de calor urbano es la siguiente: un aumento medible en la temperatura del aire ambiente en la zona urbana que surge principalmente del reemplazo de la vegetación por edificios, carreteras y otras infraestructuras
que absorben el calor. El efecto de isla de calor puede dar lugar a diferencias significativas de temperatura entre las zonas rurales y las zonas urbanas, como ustedes pueden ver en este gráfico. Y en un rato, cuando estemos en el panel y estemos comentando sobre este tema, vamos a hablar de no solamente los retos que ciertos grupos de la población se enfrentan cuando viven estas olas de calor, particularmente en el núcleo de las ciudades que están más calientes que las zonas rurales, pero probablemente hablemos también de la desigualdad que existe en cuanto al impacto del calor intenso, donde las comunidades más pobres generalmente son las que viven el peor calor. Ok, próximo gráfico, que se me está acabando el tiempo. Eh, Cuando uno combina todo esto, cuando uno combina los efectos del cambio climático con que está acelerando las temperaturas calientes, con el efecto de isla de calor urbano, terminamos con una situación donde no solamente son los días calientes, digamos, como se está viendo por allá, por Phoenix, Arizona, ¿no? Temperatura de 120 grados Fahrenheit cualquier día. Creo que allá en Death Valley, en California, subió a 128 Fahrenheit. No es solamente esos récords de temperatura máxima. Hay que estar atentos al hecho de que de noche está haciendo calor también, no está refrescando. Y cuando uno suma los días calientes con las noches sofocantes, ahí es que empezamos a ver a la gente hospitalizada, a ver a la gente perdiendo sus vidas, porque el cuerpo humano no se puede recuperar en la noche de lo que ha tenido que vivir durante el día. Entonces, comento esto y lo pongo en pantalla porque me parece un tema también importante y que podemos discutir. Creo que estoy terminando. A ver si me queda alguna. No recuerdo. Brevemente. Mire, esto no se limita solamente al aire, ¿eh? El mar se está calentando sobremanera. Es una retroalimentación. Con el aire caliente se calienta el mar caliente calienta el aire y así sucesivamente. Y entonces las olas de calor no terminan. Y esto causa un sinnúmero de otras cosas. O sea, los huracanes son más fuertes, pueden haber algas nocivas, los ecosistemas marinos se impactan, ya saben que los corales se blanquean los corales o a veces mueren y así sucesivamente. Ahora creo que sí, esta fue la última, a ver si es verdad. No, mire, ¿cómo logramos frenar esto? Vamos a decir frenar esta situación. Mire, esto de quedarnos en 1,5 grados ya lo veo muy improbable, ¿eh? Sigue siendo una meta de la ONU, sigue siendo una meta del Acuerdo de París, pero al ritmo que vamos va a ser muy difícil y requiere unos cortes tan inmensos que no creo que los vamos a lograr. Entonces, ¿podemos mantenernos en 2 grados centígrados o menos de calentamiento? Recuerden que ya vamos por 1,2, 1,3 casi. ¿Podemos mantenernos en 2? Tal vez, pero vamos a tener que hacer unos cortes muy bólidos en todo lo que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. Vamos a necesitar más colaboración de China e India, porque los Estados Unidos sí está tratando de doblar esa curva, ¿no? Pero no estamos viendo suficientes avances en algunos países en desarrollo, particularmente esos países gigantes que les estoy hablando. Eh, y la trayectoria actual nos va a llevar a 3,5, en el peor de los casos 4 grados centígrados. Entonces, bueno, se podrán imaginar ustedes qué será de nuestro mundo si ya en 1,2, 1,3 grados estamos viendo lo que está ocurriendo. Se podrán imaginar entonces la crisis eh, y, bueno, la posible hecatombe que ocurriría si terminamos con una trayectoria como la que llevamos, ¿no? Ahora sí, no me atrevo a decir si sí o si no. Esa fue la última. Muy bien, gracias. Creo que ahora sí me escuchan y me ven bien. Perfecto, ahora sí. Sí, se había cortado el video. Les comentaba a los asistentes que vamos a compartir material bibliográfico de apoyo al final de la sesión y agradecerte, John, por las cifras que son tan útiles para que los periodistas podamos comunicar estos fenómenos, ¿no es cierto?, con una base científica. Llegó el momento de comenzar la segunda fase de este webinar. Ya lo ven en pantalla. Mauricio Rodas, que compartirá con John esta sección del webinar. Mauricio es ex alcalde de Quito, profesor de la Universidad de Pennsylvania y líder de la iniciativa City Champions for Heat Action del Atlantic Council. Él y John, por supuesto, van a estar hablando sobre calor extremo
y su impacto en las comunidades. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar aquí. Muchas gracias. Un gusto estar en este webinar y ser parte de una conversación en un tema tan importante. Honorable alcalde Rodas, gracias igual por estar presente aquí y vamos a tener un breve conversatorio sobre estos temas. Eh, Mire, usted, eh, imagínese una ciudad tan grande como la que usted lideraba. eh, Sé que por lo menos en su país pueden haber retos también con este tema del calor. Entonces, quisiera saber cómo la gente se enfrenta a los cambios climáticos en esa zona y los cambios en temperatura y qué acciones usted recomienda, digamos, basado en su experiencia, que tiene que ser bastante vasta, ¿no? Con mucho gusto, John. Bueno, yo creo que primero tenemos que entender todos que estamos frente a una realidad que está para quedarse. Lamentablemente, el calor extremo, las olas de calor, son fenómenos que cada vez serán más frecuentes, intensos y duraderos en todo el mundo. Ya lo estamos viendo. Y en la medida en la que el cambio climático siga avanzando, los efectos en materia de calor extremo, como bien nos ha explicado usted, John, serán cada vez más y más notorios, más y más severos. Por lo tanto, esta representa una nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Una nueva normalidad que es además letal, porque tenemos que entender que el calor extremo mata. Lo dijo ya Claudia en la introducción respecto a el número de fallecidos que existen en Estados Unidos cada año. Y todos sabemos que esa es una cifra seguramente subestimada, porque existen muchas muertes provocadas por causas relacionadas con el calor extremo que no se registran como tal en los hospitales. Por lo tanto, estamos frente al fenómeno climático que mayor número de víctimas causa a nivel mundial. El calor extremo cobra mayor número de víctimas que los huracanes, que los ciclones, que las inundaciones, que los incendios forestales en conjunto, en conjunto. Lo que pasa es que todavía no existe suficiente conciencia al respecto. Y no la hay en gran medida, considero yo, porque el calor extremo es un fenómeno que no es visualmente impactante. Es decir, no genera estas imágenes que llaman tanto la atención, por ejemplo, provocadas por un huracán o por una inundación que las vemos en las noticias. Al calor extremo se lo conoce como el asesino silencioso, porque efectivamente mata de manera silenciosa. ¿Quién muere por calor extremo? Muere el adulto mayor que quizá vive solo en un apartamento sin aire acondicionado. Muere quizá la persona que vive en situación de calle. Muere aquel trabajador a la intemperie que labora durante varias horas en condiciones climáticas tremendamente adversas, con temperaturas extremas. Son muertes lamentablemente silenciosas, pero son muy numerosas y por eso hay que tomar con la debida seriedad a la amenaza letal que representa el calor extremo. Y no solamente representa un riesgo para la salud, sino también para la economía, para la infraestructura, para el empleo. Hay que verlo como una amenaza integral y por lo tanto hay que también abordar sus efectos de esa manera. Como usted bien ha señalado, John, el calor extremo es particularmente visible en ciudades debido al efecto de la isla urbana de calor, por el cual la infraestructura, las edificaciones, los pavimentos que existen en zonas urbanas, sumado al hecho de que en zonas urbanas hay, por supuesto, menos vegetación que en la zona rural, genera un incremento importante en la temperatura, porque toda esta infraestructura absorbe calor y por lo tanto la ciudadanía en zonas urbanas lo siente de mayor manera. Se puede encontrar ciudades en donde en su hipercentro existen temperaturas que pueden llegar a ser hasta 4 o 5 grados centígrados más elevadas que en la periferia, que en las zonas rurales. Hay una diferencia entonces importante. Ahora bien, siendo que en las ciudades es donde el problema es mayor, y por cierto, afecta
a las poblaciones más vulnerables. ¿Quiénes son los mayormente amenazados por calor extremo? Los adultos mayores, como dije antes, las personas en situación de calle, los trabajadores a la intemperie, en general, las familias de escasos recursos que en sus viviendas no tienen acceso a aire acondicionado o que en sus hogares existen materiales que absorben calor, convirtiendo la temperatura interior en más elevada que en el exterior de manera significativa. Por lo tanto, el calor extremo también es un tema de equidad social, porque afecta de manera particularmente severa a las poblaciones más vulnerables y de manera particular también en las ciudades. Ahora bien, la buena noticia, John, es que también es en las ciudades en donde se están desarrollando una serie de soluciones costo efectivas para abordar los efectos del calor extremo. Es decir, existe un conjunto de acciones que se pueden adoptar de manera relativamente sencilla para proteger a las comunidades, a la economía, a la infraestructura, a la productividad y al empleo de los efectos adversos del calor extremo. Permítame mencionar algunos ejemplos. Existen ciudades que vienen desarrollando con éxito programas masivos de arborización o de generación de espacios verdes. La arborización, el plantar un árbol, es el mejor antídoto contra los efectos del calor extremo y es también la solución más barata. ¿Por qué? Porque, por un lado, las zonas verdes contribuyen a reducir las temperaturas, pero también a generar sombra que permite protegerse a los ciudadanos de los impactos del calor, de los impactos de las radiaciones solares. Existen múltiples estudios que dan cuenta de drásticas diferencias de temperatura entre aquellas zonas con una buena capacidad de sombra versus las que no la tienen en una ciudad. Y claro, para desarrollar nuevas zonas verdes existen múltiples modalidades. Y hay ciudades en zonas que quizá uno jamás imaginaría que están realmente innovando y haciendo cosas interesantes para generar una cultura ciudadana de protección de esas zonas verdes, de protección de esos nuevos árboles que se están plantando. Y un caso interesante es el de la ciudad de Freetown, la capital de Sierra Leona en África. Una ciudad que tiene, como usted se imaginará, John, múltiples retos en materias de desarrollo económico y social, limitaciones presupuestarias tremendas. Y sin embargo, han desarrollado un programa llamado Freetown de Treetown, que consiste en sembrar 1 millón de árboles durante 4 años en zonas que, por cierto, están expuestas a riesgo de deslizamientos de tierra, y al plantar árboles se genera un antídoto frente a ese riesgo, pero además también genera los impactos positivos en materia de calor extremo que acabo de señalar. Y lo que hicieron es desarrollar un app para que los ciudadanos puedan monitorear el crecimiento de los árboles que han sido sembrados y generar una serie de estímulos, incluso monetarios, para que la comunidad proteja, cuide esos árboles que están creciendo. Por lo tanto, existen cosas que se están haciendo a nivel mundial, incluso, insisto, en lugares en los que uno jamás imaginaría y que han resultado exitosas. Existen ciudades que están desarrollando planes para aplicar materiales frescos en los pavimentos. La ciudad de Phoenix lo está haciendo de manera exitosa y está innovando cada vez con el tipo de material exacto que permite que los pavimentos, en lugar de absorber calor, los puedan reflejar y de esa manera contribuir a refrescar la temperatura. Existen programas para la aplicación de materiales frescos en viviendas y de pintura blanca reflectiva para los techos de las construcciones, de tal manera que se logre reducir la temperatura interior. Hay ciudades en la India en donde, gracias a la utilización de este tipo de materiales, se ha logrado reducir hasta en 4 grados centígrados la temperatura interior de esas viviendas. Por lo tanto, estos son algunos de los ejemplos, John, podemos seguir mencionando otros, de acciones costo efectivas, relativamente sencillas de aplicar, pero que pueden ser muy positivas en materia de proteger la vida, la salud de los ciudadanos en materia de calor extremo.
Sí, no, y añado otra, tal vez no tan sencilla, pero que si se planifica bien y hay algunos incentivos, digamos, del gobierno o algunos programas que se puedan lograr implementar, se podrían hacer, por ejemplo, techos verdes también, ¿no? Donde está básicamente plantado un jardín en el techo de la residencia y entonces obviamente eso evita la radiación solar. A la misma vez esa vegetación ayuda a refrescar a través del proceso de evapotranspiración, que refresca el ambiente. O sea, la planta en el proceso de vivir está refrescándonos. Por eso es que las plantas y los árboles son tan importantes en el tema de mitigar el calor extremo que estamos viendo en ciudades. Y comento brevemente sobre la situación en Estados Unidos en algunas de las ciudades, porque resulta que precisamente, como usted bien ha dicho, muchas veces son las comunidades más vulnerables las que están expuestas a esto. En Estados Unidos, tristemente, durante el siglo XX hubo un programa conocido en inglés comúnmente por redlining. Redlining era donde básicamente las comunidades se dividían en cuatro categorías. La categoría A era la más favorable. Ahí permitían que los préstamos hipotecarios se les diera a cierto comunidades afroamericanas, las enviaban para zonas industriales, las enviaban en lugares donde precisamente ya para empezar había pocos árboles, poca vegetación, y ahí sí podían, digamos, vivir según los bancos, ¿no? Y ahí se les daba préstamos, pero no se lograba en ningún otro lugar para esas comunidades. Pues resulta que avancemos 50 años, avancemos 70 años al presente y nos estamos encontrando entonces que en ciudades norteamericanas, desde Houston hasta Nueva York, Chicago, escoja la ciudad y va a encontrar esta situación, sean precisamente las comunidades latinas, las comunidades afroamericanas, que frecuentemente se están enfrentando al peor calor, porque resulta que viven en los lugares de la ciudad que si tienen dos árboles es mucho, ¿no? Muy urbanizadas, mucho cemento, mucha superficie oscura que precisamente no refleja esa radiación solar. Y entonces eso lleva a la peligrosidad de estos males del calor. Los males incluyen, pues, bueno, obviamente, golpe de calor, que puede ser fatal, pero mire, también hay varias otras cosas. O sea, enfermedades cardiovasculares pueden ser acentuadas por el calor extremo. Enfermedades respiratorias pueden ser acentuadas por el calor extremo. Eh, y hasta el tema de que llegue suficiente oxígeno al cerebro, también eso puede ser efecto. O sea que son muchos los males relacionados al calor y precisamente muchas de las comunidades tristemente que se ven enfrentándose a esta situación. Efectivamente, y es un fenómeno que afecta la vida, la dinámica social en un sinnúmero de aspectos, en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, la práctica deportiva. Hemos visto hace algunos días cómo incluso un árbitro en un partido de la Copa América se desmayó, producto de un golpe de calor, precisamente. Vemos cómo grandes eventos deportivos, ahora los Juegos Olímpicos en París, están tomando una serie de medidas de precaución para proteger la salud, la integridad de los atletas, pero también de los aficionados, con una serie de nuevas técnicas, como por ejemplo la instalación de monitores en los escenarios deportivos que evalúan en qué momento hay una combinación de factores de riesgo que puede consistir en una temperatura elevada hasta cierto nivel junto con condiciones determinadas de humedad y un número prolongado de este tipo de condiciones que lleguen a un momento en el cual no sea seguro continuar con la práctica deportiva y se tenga que suspender el juego, se tenga que ordenar a los aficionados salir del escenario deportivo. Es decir, y esto también se traduce, por ejemplo, en la práctica deportiva de un fin de semana en el parque y cómo, por ejemplo, una autoridad local debe tomar medidas de precaución frente a aquello habilitando en los espacios públicos de práctica deportiva puntos de distribución de agua, también espacios de sombra, entre otras medidas. Y John, podríamos seguir mencionando ejemplos interesantes, pero permítame señalar uno que yo considero
particularmente relevante. En los Estados Unidos se ha venido nombrando y categorizando a los huracanes desde los años 50. Y esto ha resultado una práctica muy positiva porque ha permitido a la población identificar al fenómeno natural por su nombre. Todos recordamos a Katrina, a Ida, a Andrew, y también a la población le ha permitido identificar al huracán de acuerdo a su nivel de severidad o de riesgo y conforme a aquello tomar determinadas medidas de precaución. La pregunta es, si es que eso hemos venido haciendo respecto a los huracanes y ha sido muy positivo, ¿por qué no hacer lo mismo con las olas de calor? Más aún si consideramos que en Estados Unidos las olas de calor matan 20 veces más personas que los huracanes todos los años. Por lo Sí. tanto, ¿por qué no hacerlo? Y la organización en la que yo trabajo, en el Atlantic Council, desarrollamos el primer sistema a nivel mundial para nombrar y categorizar olas de calor. Lo hicimos con la ciudad de Sevilla, en España, en el año 2022. Y tuvimos que Zoe fue la primera ola de calor que recibió un nombre y una categoría de acuerdo a su nivel de severidad. Y esta categoría estaba determinada por un algoritmo que precisamente juntaba indicadores en materia de temperaturas elevadas, número prolongado de horas continuas de calor, junto con condiciones de humedad y otros aspectos, para establecer en qué momento esa ola de calor se convertía en un riesgo para la salud humana, a tal punto que ameritaba recibir un nombre y también una determinada categoría. Y fue un sistema que tuvo éxito en brindar información a la población respecto a las medidas de precaución necesarias y también activar respuestas de emergencia por parte de las autoridades locales. Por ejemplo, destinar mayor personal en las salas de emergencia de los hospitales, habilitar puntos de distribución de agua, habilitar espacios públicos que se conviertan en albergues para aquellas personas que viven en situación de calle, etcétera, entre otras acciones. Este es otro ejemplo interesante, John, que podría analizarse con el objeto de ser replicado en diferentes ciudades a nivel mundial. Sí, es una idea que yo creo que tiene mérito. Eh, yo, yo sigo un climatólogo, por cierto, también en X, que ya empezó a ponerle nombre a las olas de calor, pero le pone nombre de las compañías petroleras. Ah, muy Entonces, bien. ola de calor Exxon, ola de calor Perfecto. Shell, etcétera, ¿no? Pero bueno, esos son, como decimos en Puerto Rico, otros 20 pesos. Bueno, mire, por lo que veo de la hora, yo creo que debemos más o menos abrir el piso a preguntas, porque ya lo que quedan son unos 10, 15 minutos. Entonces, a menos de que se le quede algo en el tintero, eh, yo creo que podemos empezar a abordar algunas preguntas, si es que hay. Si no, continuamos hablando, ¿no? Vamos a ver si la gente pone preguntas en el Q&A. Con mucho gusto. Sí, ahí viene Camila. Aquí estoy nuevamente. Muchísimas gracias a ambos. Hemos recibido algunas preguntas de colegas y quizás hay una que podemos compartir porque es para ambos. Y dice así, ¿cómo creen que debe ser la cobertura del calor extremo en los medios de comunicación y qué es lo que creen que está faltando? ¿Qué es lo que ustedes creen que está faltando a la hora de comunicar este tema que es una crisis y lo hemos planteado aquí? Bueno, yo voy a empezar porque estoy en medios de comunicación. Yo creo que falta un entendimiento de cuáles son los síntomas de cuando uno empieza a darle esta cuestión de la insolación o golpe de calor, ¿no? Es la misma cosa. Eh, porque al ser un asesino silente, mm, no solamente es silente en el sentido de que pues no es una cosa del viento soplando como un huracán o las imágenes de un tornado, no solamente por eso, es porque tampoco es que se le caiga el árbol encima a la persona, o sea, la persona, uno se empieza a sentir mal y te mareas un poco y como que te tienes que sentar. O sea, como que uno no se da cuenta. Yo lo sé porque a mí me ha dado lo que es la antesala al golpe de calor, me ha dado lo que se llama el heat exhaustion, ¿no? Y lo he sentido. Entonces también he leído libros al respecto. Hay un libro
interesantísimo que se llama The Heat Will Kill You First, que lo recomiendo 1000 veces, buenísimo, que explica varios casos de personas que estaban trekking, por ejemplo, personas que estaban trekking y no se dan cuenta, no se dan cuenta del calor. Entonces empiezan a deshidratarse y cuando vienen a ver empiezan a sentirse mal y se cansan y se sientan al lado de una piedra ahí en cualquier lugar y cuando vienen a ver están muertos porque no se dan cuenta que eso es lo que viene, ¿no? Entonces, una concienciación sobre el tema de qué es lo que le da a uno, yo creo que es bien importante que en los medios de comunicación se divulgue porque esto va a ocurrir con más frecuencia. Esto, a menos de que frenemos la situación del cambio climático pronto, y tengo esperanzas que se va a frenar, pero de que va a ser pronto, no. Entonces, si vamos en este camino, hay que estar seguro que la gente sepa cómo es que uno se siente, cómo es que uno evita que le dé el golpe de calor, porque creo que vamos a salvar vidas de esa manera. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera también señalar que enfrentamos un reto a nivel de comunicación. Y es que tradicionalmente la idea del calor ha sido asociada a algo positivo. La gente está esperando que llegue el verano y que haga calor para ir a la playa, para ir a la alberca, para salir al parque, para hacer actividades outdoors. Y eso está muy bien, pero tenemos que también empezar a abordar la imagen positiva del calor como algo que en caso de llegar a ser extremo, se convierte efectivamente en una amenaza mortal. Yo creo que en ese entendimiento, en lograr ese entendimiento, los medios de comunicación pueden jugar un papel fundamental. Y yo creo que todavía hay mucho por hacer para desarrollar conciencia en las comunidades respecto a este fenómeno. A que el calor no necesariamente es algo cool, sino que también puede llegar a convertirse en una amenaza. Y claro, distinguir en qué momento se cruza ese umbral. ¿En qué momento pasa de ser algo agradable, algo que permite la interacción social a la intemperie, para convertirse en algo que puede afectar mi salud? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de alertas tempranas son fundamentales. Y yo creo que en aquello las autoridades, sobre todo las autoridades locales, John, tienen que trabajar muchísimo. ¿Y por qué digo sobre todo las autoridades locales? Porque ya mencionamos que el calor extremo se evidencia particularmente en las ciudades, pero también porque las olas de calor son fenómenos locales que pueden cambiar muchísimo de una localidad a otra, siendo la una muy cercana a la de al lado. Por lo tanto, es lógico que se lo aborde de manera particular y específica desde la perspectiva de los gobiernos locales. Y yo creo que hay mucho todavía por hacer en Estados Unidos y a nivel mundial, por supuesto, en materia de desarrollo de sistemas de alerta temprana, y los medios de comunicación pueden hacer mucho para difundir los resultados de esos sistemas de alerta temprana para proteger a la población. Muchísimas gracias. Otra pregunta muy relacionada con lo que estaba comentando Mauricio. Un colega escribe, ¿cuáles cree que deben ser las políticas públicas de los gobiernos locales y federales ante las olas de calor y cómo estas políticas deben proteger a los trabajadores al aire libre? Bueno, como yo voy a empezar porque, bueno, capaz usted, alcalde Rodas, también viva o pasa tiempo en Florida, pero yo llevo 33 años aquí. Y es interesantísimo ver la evolución de lo que viene ocurriendo con ese tema. Porque, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos eh, se le pidió que reevaluara lo que son los umbrales para emitir las alertas y avisos de calor extremo. Y eso lo pidió eh, la persona del condado Miami-Dade que está encargada de este tema del calor, ¿cómo es? La jefa de calor, el Chief Heat Officer de Miami, que se llama Jane Gilbert. eh, pues a través del condado Miami-Dade se sentó con la gente del Servicio Meteorológico Nacional y decidieron entonces que esos umbrales se iban a reducir. O sea, a ver, en vez de tener que llegar a una sensación térmica de 108 grados Fahrenheit por más de 2 horas, ahora iba a ser 105 grados Fahrenheit por
también más de 2 horas. ¿Por qué? Porque la medicina nos dice que no hay que llegar a 108 grados Fahrenheit para causar problemas corporales, particularmente a las poblaciones más vulnerables. Así que eso se logró. Y ahora empezamos a ver el año pasado con mayor frecuencia estas advertencias de calor. Y entonces los avisos de calor extremo, que en la vida el Servicio Meteorológico Nacional había emitido ni uno de estos. El año pasado vimos el primero aquí en la zona del sur de Florida y probablemente vamos a ver otros este año también. Eso es ya cuando la sensación térmica está en 110, 115 grados Fahrenheit, sumamente peligrosa. Entonces, es curioso porque viene ocurriendo todo eso dentro del nivel condado, dentro del nivel del Servicio Meteorológico Nacional que sirve al sur de Florida. Entonces, por otro lado, el condado intentó lograr algunas regulaciones para proteger a los trabajadores al aire libre, pero entraron los cabilderos de la construcción, de la industria de la construcción, entraron los cabilderos de la industria agrícola en particular, y se acabó. O sea, unas regulaciones que iban a ser, digamos, bastante favorables para trabajadores al aire libre terminaron siendo diluidas a una cosa que prácticamente no tenía casi valor para la protección de esos trabajadores. Pero entonces, encima de eso, vino el estado de Florida, la legislatura de Florida y el gobernador de la Florida, y pasaron una ley donde dijeron que ningún municipio, ningún condado, ninguna ciudad podía implementar sus propias regulaciones, que todo que tenía que bajar desde el estado. Entonces ahí terminó todo. Pero para acabar el cuento, que se ha hecho bastante largo, y ustedes perdonen, para acabar el cuento, entonces ahora vino el gobierno federal. Y el gobierno federal está indicando, mire, la OSHA, a ver, Occupational Safety and Health Agency, la OSHA está determinando cuáles van a ser las nuevas reglas para proteger a los trabajadores. Y comienzan, ¿saben qué? En solo 90 grados Fahrenheit. Y entonces ahora lo que, lo que el estado de Florida está tratando de evitar, que es regular a las industrias para proteger a los empleados, ahora va a venir desde el gobierno federal. Lo van a implementar desde arriba. No sé si usted tiene algún comentario sobre esos cambios. Sí, sí, hay de hecho una serie de medidas que se están adoptando a nivel gubernamental, algunos algunas muy positivas. Por ejemplo, quiero señalar en California se estableció legislación, fue aprobada legislación para categorizar ya olas de calor, para que se les pueda dar una categoría concreta una vez que pasan cierto umbral de peligrosidad. Esto, un poco a propósito de la metodología que hablábamos para nombrar y categorizar olas de calor. El nombrarlas todavía sigue siendo materia de un debate intenso, pero al menos creo que estamos llegando a un consenso respecto a la necesidad de categorizarlas. Y yo creo que eso sí tiene que seguir avanzando. Ya existen gobiernos que lo han hecho. Creo que se tiene que replicar aquella práctica. Por otro lado, creo que existen ciudades en donde se ha aplicado de manera muy exitosa la modificación de horarios laborales en épocas de calor extremo, sobre todo para los trabajadores al aire libre. Eso resulta sumamente importante. Y también el poder desplazar mayor número de unidades médicas móviles que puedan atender a las personas afectadas por golpes de calor. Yo creo que este tipo de acciones, insisto, son sencillas, se las puede desarrollar. Hay lugares en el mundo también, por ejemplo, en donde se ha prohibido los cortes de energía por planillas impagas durante episodios de olas de calor, Correcto. justamente para proteger a la población más vulnerable que Ujú. depende del aire acondicionado, Sí. y que el momento en que se corta el suministro de energía, pues se ven expuestas literalmente a un riesgo en su salud de manera importante. Existen prácticas gubernamentales interesantes, se está innovando en este campo, pero sin duda se tiene que hacer mucho más. Y en ese sentido, el analizar casos de éxito, mejores prácticas internacionales, resulta absolutamente fundamental. Y también el que las autoridades gubernamentales se conviertan en voceras de lo que los ciudadanos tienen que hacer durante estos episodios de calor. Sabemos que, por ejemplo, el tipo de alimentación que una persona consume, el número de litros de agua al día
que consume, el tipo de vestimenta que utiliza, el determinar a qué hora del día puede o no practicar deporte o trabajar a la intemperie, son factores fundamentales que determinan la posibilidad o no de que una persona sufra los estragos del calor extremo. Muy importante. Nos quedan unos minutos, pero quisiéramos también compartir esta pregunta que nos parece muy interesante. Dice así, para ambos, por supuesto, ¿qué rol juegan las energías renovables y la eficiencia energética en esta lucha contra el calor extremo? Bueno, obviamente juega un rol bien enorme, ¿no? Hay que acelerar ese tema. La buena noticia es que eso se está acelerando, o sea, toda esa tecnología está disminuyendo en precio, o sea, instalar campos solares, ¿no? Las baterías que son tan necesarias para que esa energía solar también se pueda utilizar de noche. El tema de la energía eólica a través de los molinos, eso también está bajando de precio. Ha habido un poco más de retos en esa área entre la pandemia y otros temas donde lo que son los suministros de todas las piezas y todas las partes que hacía falta para eso, pues eso se aguantó un poco. Y también sufrimos del tema de NIMBY, ¿no? Not in my backyard. Yo no quiero que me pongan eso ahí, ¿no? Y eso pues en un lugar, en un país como Estados Unidos, donde el individualismo es una parte tan íntegra de lo que es la personalidad norteamericana, pues entonces se hace un reto aún mayor aquí. Pero de que está acelerando eso, lo está haciendo. Lo importante es que logre desplazar lo suficiente lo que es la quema de combustibles fósiles, porque eso continúa y los países en desarrollo continúan incrementando el uso de combustibles fósiles y entonces no estamos viendo, ¿no? La reducción en esa área que necesitamos para que la energía renovable cubra un mayor porcentaje de la energía que utilizamos. Coincido, el estimular un mayor uso de energías renovables significa atacar la raíz del problema, porque hemos hablado de las consecuencias del calor extremo, pero todos sabemos, y John lo explicó muy bien, que la causa del calor extremo es el cambio climático. Y en la medida en la que sigamos quemando combustibles fósiles, lo que estamos haciendo es exacerbar el problema. Estamos incrementando el número de emisiones de CO2 que lo que hacen es acelerar el cambio climático y por lo tanto calentar aún más el planeta con los efectos que estamos analizando. Por lo tanto, el promover un mayor uso de energías renovables es sin duda una de las herramientas más efectivas para combatir la causa del problema. Como la es también permítame, John, mencionar, porque estamos hablando de temas urbanos, a nivel de ciudades, el incrementar los niveles de eficiencia energética en las edificaciones es fundamental, porque se ha analizado que es la medida más costo efectiva en materia de reducción de emisiones. Por lo tanto, enfocar los esfuerzos de las autoridades locales en aquellas políticas para mejorar la eficiencia energética en nuestras edificaciones, en nuestras ciudades, es una acción con efectos absolutamente fundamentales y con un costo relativamente menor en relación al beneficio que se puede lograr. Bien importante. Gracias. Muchísimas gracias por responder estas preguntas. Se nos acabó el tiempo, pero ha sido un espacio de conversación maravilloso. Esperamos que también los asistentes lo hayan disfrutado muchísimo. Todos hemos aprendido. Quiero contarles también que Sachamama en los próximos días va a estar presentando su campaña Calor Extremo, aprendiendo a vivir la nueva realidad. Es precisamente una campaña educativa e informativa sobre todo lo que se ha comentado. La gente desde ya, por supuesto, ustedes pueden visitar calor.sachamama.org y próximamente van a poder ver un reportaje extenso y van a poder informarse y educarse sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. También nuestro website de Huella Cero cuenta con una sección especial sobre calor extremo donde pueden ver las últimas noticias sobre esta temática que impactan a nuestras comunidades. Le quiero contar a los asistentes también que van a estar recibiendo un email con todos los links
de bibliografía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se han comentado en este webinar y por supuesto también este curso, esta capacitación va a vivir en el canal de YouTube de Huella Cero. Ahí pueden ver los contactos de los ponentes, también por si quieren apuntarlos o guardarlos. Como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas sociales para que estén al pendiente de todas estas capacitaciones que, como saben, se están realizando regularmente y de forma gratuita. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias, Mauricio. Si quieren dar unas palabras finales, también abiertos los micrófonos y encantados de haber disfrutado de ambas ponencias. No, gracias por todo. Gusto estar aquí otra vez. Estaré presente el próximo trimestre también para más entrenamientos de esta índole y le agradezco su atención. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación. Un placer formar parte de esta iniciativa tan valiosa, la cual felicito porque permite justamente educar a la comunidad y en este caso a los medios de comunicación, a los periodistas que están en contacto con los ciudadanos a diario para poder transmitir mensajes efectivos que permitan proteger sus vidas, su salud de los efectos del calor extremo. Muchísimas gracias a ambos y nos vemos pronto.